Bienvenidos, buenas tardes a nuestra sesión extraordinaria de la MGH correspondiente al mes de julio del 2023. Y esta vamos a tener nuestra primera sesión extraordinaria que corresponde a una sesión cultural. El encargado es el doctor Mario René Romero González, el que nos dará esta sesión. Él es médico en comunicación humana, es socio de la MGH desde 1997 y numerario desde el 2011. Trabajó durante 32 años en el servicio de odontología del Hospital Central Norte de Pemex y también durante todo ese tiempo estuvo dedicado a la genética de la comunicación humana, el que estuvo muy interesado. Y después, cuando ya tuvimos el servicio de genética, pues nosotros en el Pemex Sur trabajamos muy estrechamente porque bueno, él siempre que se dedicó y nos enviaba a muchos pacientes, ¿no? De sus pacientes que veía, y un extraordinario doctor audiólogo y siempre interesado y amante de la genética. Pues tenemos el gusto de que hoy nos va a hablar él sobre los códices prehispánicos, una ventana a la salud y a la enfermedad. Bienvenido, doctor. Hola, buen día. Agradecemos a la mesa directiva, al consejo directivo de nuestra Asociación Mexicana de Genética Humana, el permitirnos compartir con ustedes una de las inquietudes que hace muchos años tenemos y que a su vez en los congresos hemos podido colaborar con algún trabajo. Hoy simplemente vamos a transmitirles este gusto nuestro por la genética y el arte, pero nos estamos enfocando a un tema muy particular, principalmente hablar un poco de esa gran influencia que tiene hoy en día cuando revisamos nuestro pasado. Y parte de ese material de revisar nuestro pasado lo tenemos aquí, cuando hablamos de los libros pintados, los códices prehispánicos, y vamos a hacer su análisis o su abordaje a través de una ventana que sería la salud y la enfermedad. Básicamente vamos a tratar de obtener lo que es una secuencia de lo que vamos a estar presentando, y para ello simplemente recordemos algo importante. Este binomio es una dicotomía salud-enfermedad, pero cuando este binomio lo estamos revisando y aplicamos el punto de vista de la cosmovisión de nuestros antepasados, vamos a encontrar cosas interesantes pensando que ellos en su momento, en su pensamiento, en su análisis, tuvieron algo importante que hoy se analiza con detalle, que es la cosmogonía, toda esa parte donde la religión politeísta que tenían fue una base para sentar mucho del proceder y la conducta del ser humano en aquel entonces. Sin embargo, este binomio se ve roto y cuando hay enfermedad, pues ellos tenían de qué echar mano, ya sea que emplearan la herbolaria, el uso de chamanes o los curanderos, y por qué no, también la magia era algo que se prestaba para ello. Pero algo importante, no podemos solamente hablar de los libros pintados, considerando que es un material muy rico, hay mucho por revisar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dentro de este material de los códices o los libros pintados, vamos también a apoyarnos con figuras o imágenes que son en un trabajo excelente a nivel de figura de barro, piedra o cerámica, y también nos apoyaremos un poco con la pintura mural, que afortunadamente existen muchos ejemplos de ello. Hablando entonces de la cosmovisión, esa dualidad vida-muerte de nuestros antepasados, para ellos la muerte estaba regido por las fuerzas femeninas que iban a permitir, precisamente por ser la mujer, la germinación y el crecimiento a una vida futura. Esto en el aspecto de muerte. El que moría también iba a renacer o volvería a tener una segunda oportunidad. Y en el caso de la vida, las fuerzas estaban mediadas por
la acción masculina, que es la que permitía la maduración. Este es un punto de vista que nos plantea López Austin en una revisión que hace muy amplia, que son 3 tomos de la cosmovisión del Antiguo México. Bien, ¿qué vamos a encontrar en nuestros libros pintados? Aquí solamente ponemos un ejemplo, pero lo que vamos a descubrir cuando hacemos ese acercamiento es precisamente cómo la narrativa que vamos a encontrar es una fiesta de color y una fiesta de imágenes. Cada una nos estará dando información, ya sea porque vamos a encontrar elementos que nos van a permitir reconocer al personaje, vamos a encontrar elementos que van a dar un punto de fecha o de partida, o también la presencia de alguna imagen como el tochtli, que es conejo, y lo podremos estar asociando no solamente a la luna. Aquí, por ejemplo, Mayagüel, la diosa de las bebidas, la diosa del maguey, está representada como esta mujer sentada que descansa sobre un binomio de animal, 2 reptiles, o dentro de la familia de reptiles, la tortuga y una serpiente. Y cada una de las pencas se va elevando y arriba su flor que va a dar el fruto, que va a dar el nacimiento a esa nueva semilla. Y entonces cada uno de los elementos que podremos ir identificando serán la parte pictórica, gráfica, que nos va a permitir reconocer parte de ese lenguaje, la comunicación de los antiguos mexicanos que nos permitieron hoy, en base a los estudios, a los antropólogos, tanto los físicos como los biólogos. Hay una amplia gama hoy en día de la antropología y en la arqueología que se ve enriquecida hasta el aspecto de hablar también de cuestiones moleculares. Volviendo entonces a la narrativa de un códice, de un libro pintado. Esta riqueza de imágenes va a estar también partiendo de un punto importante. Nos van a describir ya sea a una persona, a una familia, un hecho histórico, pero siempre manteniendo este aspecto, la parte cosmogónica, que es un simbolismo representativo de cómo tuvieron ellos la visión entre apoyarse entre la parte religiosa, politeísta, lo que permitiría entonces tener una acción de conducta en los antiguos pueblos. ¿Quiénes son los encargados de trabajar esta belleza? Pues reciben el nombre, en el caso del hombre, de tlacuilos. Y ellos entonces van a trabajar con indicación del grupo que comanda los tlacuilos, que serán ellos quienes reciben las indicaciones de los gobernantes o la familia que está encargando o pidiendo la elaboración del códice, la mayoría de ellos realizados en corteza de papel amate, es como lo conocemos, es el árbol del amate, y entonces van a dejarnos un material rico en información que nos va a permitir esa descripción del momento, del mundo, del cosmos, conocer qué batallas hubo, qué familia, qué es lo que permitía entonces ir creando, generando esta gran información de los códices. Aquí tenemos una representación del códice Vindobonensis en la lámina 48. Vemos al dios nueve viento Quetzalcóatl, o el inventor de la escritura, representado en esta magnífica figura. Tiene un tocado, su cabello recogido, presenta orejera, la porción de la barba, como se le conocía, sus pulseras y la posición de las manos donde está él casi tomando un objeto, un caso sagrado. Pero también hay una presencia femenina en el lenguaje corporal de los códices. Vamos a identificar a mujeres tlacuilos que recibían el nombre de Miaxuauxicuitl. Esta mujer, la Miaxuauxicuitl, es la que se encarga de pintar los códices, y en esta representación es la esposa de Huitzilihuitl,
en el Códice Telleriano Remensis, aparece en la página 30. No podemos dejar a un lado el pensamiento del siglo XX-XXI, y uno de ellos fue Octavio Paz, cuando nos habla que nuestro culto a la muerte es el culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. Y en efecto, podemos este pensamiento tan rico de Octavio Paz ubicarlo en el pasado, pero siendo tan presente y tan de nuestra época, por esa forma como hoy en día, después de la colonia, cómo siguió perseverándose, y lo seguimos haciendo, nuestro culto a la vida y a la muerte, y particularmente el de la muerte, en los días 1 y 2 de noviembre. Una riqueza. Bien, hablando de personajes importantes, no podemos dejar de lado considerar el gran papel que tendría la diosa madre, la dadora de la vida, de la muerte, la señora que da vida, la Coatlicue, la de la falda de serpientes. Recordemos que este bello monolito lo podemos visitar en el Museo de Antropología, en la Sala Mexica, y veamos detalles de su conformación. Una cabeza representada por este elemento que es la gran cabeza de la serpiente, las 4 manos en el centro, debajo de ellas el cráneo, tenemos 2 corazones, su falda bellamente labrada, la falda de serpientes, que le va a dar prácticamente vuelta a todo el cuerpo. Pero este personaje, la Coatlicue, dentro de esa cosmogonía y dentro de la cosmovisión que tuvieron los antiguos mexicanos, que nos va a representar a la vida y a la muerte, va a tener 2 personajes en ese aspecto mitológico de gran relevancia. Recordemos que cuando es embarazada Coatlicue y está en espera de que nazca un nuevo ser, la hija que ya ha tenido, que es Coyolxauhqui, la diosa de la luna, se enoja por esta situación y habla con los hermanos, con las 400 estrellas, los guerreros, para dar muerte a su madre cuando vaya a dar a luz a ese ser que van a ser. Huitzilopochtli, el ser que van a ser, se da cuenta de esto y naciendo decide descuartizar, matar a la hermana. Por eso la vemos tan representada en ese monolito hermoso que es la Coyolxauhqui. Parte de ese misticismo y de esa forma cosmogónica en donde la cosmovisión tiene un papel muy importante. Volviendo al tema de la vida y la muerte, la vamos a ver representada. Aquí tenemos 2 bellos ejemplos que son trabajos en piedra, trabajo que nos va a permitir con 2 culturas en época distinta, la de Tlatilco, cuya riqueza es con una influencia importante de los olmecas, pero vamos a ver cómo la vida está representada en la mitad de esta cabeza y la muerte en la otra. Lo mismo sucede con el personaje que tenemos en Xoyaltepec, Oaxaca, que es del Clásico Tardío, son épocas muy distantes, en donde vamos a observar también la cara de un sujeto, la mitad derecha y la izquierda, vemos perfectamente cómo está el trabajo, dándonos la idea de este cráneo. No hay partes blandas, solamente estamos viendo la parte correspondiente a la porción de hueso. Pues esta dualidad vida-muerte será algo constante en nuestras antiguas culturas y será muy representativo de cómo tenían ellos esa visión. Uno moría para nacer, pero el que moría estaba dando tiempo a su vez para que pudiera en un futuro volver a regresar. Y precisamente en esta dualidad vida-muerte, cuando el personaje fallecía, fuera guerrero, fuera una persona que tenía cierta actividad, se consideraba que los muertos, no importando su acción, su desempeño, tenían que pasar por todo un sendero para llegar entre los 9 o los 13 niveles a los que tenían que pasar para llegar al sitio donde está el Señor
Mictlán, el señor del Mictlán, Mictlantecutli, nuestro personaje que está permitiendo la llegada, la recepción de esta persona que ha fallecido. Y esta persona, sabemos que algo que fue muy común en el antiguo México, los entierros, la idea que ellos tenían en esa cosmogonía tan especial era que los perros, el Xoloitzcuintli, era el compañero ideal para ir con el personaje que había fallecido. Por eso es que en los entierros encontramos, bueno, encuentran los antropólogos, los arqueólogos, una variedad importante de esqueletos, tanto de perro como de humanos, donde manejan este concepto de cómo el perro acompañaba en ese trayecto para llegar al Mictlán, al lugar del descanso. Pero algo que es muy importante y nos vuelve a tocar el punto de el que muere, en el caso de los niños que morían, ya fueran antes del nacimiento o después del parto, estos pequeños que habían muerto, se consideraba que ellos viajaban y quedaban en el Chichihualcuaco o Chichihualcalco. El árbol nodriza es lo que significa del náhuatl. Y este árbol nodriza se encargaba de recibir a los pequeños que habían fallecido, y entonces vemos cómo descienden gotas de alimento, de leche, para que ellos puedan estarse alimentando mientras les llega la segunda oportunidad de vida, dado que habían fallecido en la primera y tenían que esperar a que llegara el momento para que volvieran a nacer. Y en este elemento que estamos observando, en este fragmento de códice, estamos observando que también aparece otro personaje que está dando testimonio de este evento, que es Tezcatlipoca. Otro dios que va a estar presente y que será el encargado para dirigir el arte de curar, y está muy bien representado en varios códices, es Zapotlatena. En el Códice Matritense que está en el Palacio Real de Madrid, vamos a encontrar esta figura del personaje Zapotlatena representado con su penacho, tiene su escudo y en su mano derecha está portando una especie de dardo para permitir dirigir el arte de curar. ¿Qué pasaba entonces cuando nuestros personajes que estaban gestándose, una mujer, una embarazada, estaba bajo los cuidados de las personas indicadas para ello, y entonces había opciones en donde se atendía ella sola o era atendida como aquí nos lo representa este mural de Diego Rivera, en donde la llegada del nuevo ser se estaba comunicando, y vemos parte de la comunicación, siempre el símbolo de la comunicación será la presencia de estas vírgulas o volutas, en donde será común observar el acto de la comunicación en nuestros pueblos antiguos. Este pequeño que llega a la nueva familia, donde se está integrando esta con un nuevo ser, quedó también representada en múltiples trabajos en barro, en piedra, en cerámica, en donde podemos apreciar la presencia de la madre teniendo al niño en sus brazos, lo está protegiendo, pero también tenían sus cunas donde eran alojados, donde eran colocados para el descanso. O algo que es muy común y que todavía lo vemos o que eh, nos llenaba de gozo saber que en la familia había un personaje que nos cargaba y nos sostenía con su rebozo y nos llevaba a cuestas, ya fuera en la espalda o por delante, como lo vemos en esta figura de Yucatán. Tlatilco, Yucatán, Tlatilco, todo es una riqueza en donde nos está comunicando este lenguaje corporal
que trabajaron tan bien y que dominaban los artesanos mexicanos. La maternidad en su apogeo. Y entonces venía la parte en donde nuestros personajes eran sometidos a la educación, una educación que algunos han tachado de muy rigurosa, a veces era agresiva, los niños que no obedecían eran castigados, recibían castigo, así como que los niños que hacían bien las cosas eran premiados y el premio era volver a darle una actividad que tenía que realizar con gusto, con gozo. Uno de los castigos era que usaban las puntas de maguey para invitar a que los niños hicieran bien las cosas o se portaran bien. Dentro de la simbología, esto tiene mucho para analizar, considerando que hay mucho material para poder hacer esa revisión. Hace un momento hablábamos del cuerpo, de la parte de un lenguaje corporal. Sabemos que nuestros antiguos mexicanos, nuestros antepasados, fueron amantes de la belleza y para ellos la belleza implicó cambiar la fisonomía del ser humano. Y para ello, pues lo hacían desde edades muy tempranas, colocando tablas en los cráneos, en los pies, para modificar y dependiendo de la cultura y la región, pues sabemos que en el sureste fue muy común esas tablas para crear dos posiciones en donde el cráneo se iría moldeando a la forma que deseaban, o por qué no, también creaban una braquicefalia para nosotros o una escafocefalia, dependiendo de cómo colocaran esa posición, las tablas. Y entonces esto es parte de una expresión de belleza, así fue considerado siempre, y como parte del esquema corporal, pero fueron parte de los patrones sociales y culturales en donde también el aspecto religioso tuvo mucho que ver. Pero el concepto fue básicamente la belleza, y se veía mucho en los dignatarios y familias. Bien, hacemos a un lado el aspecto de belleza y nos concentramos en el aspecto de enfermedad. Por las actividades de nuestros antepasados, hoy se conoce, se sabe, porque hay estudios que se han llevado a cabo a nivel de toda la osamenta encontrada y han hecho estudios radiológicos detallados, con escáner también, para identificar los sitios donde se lesionaba el sistema óseo y dependiendo desde luego mucho de la actividad que tuviera nuestro personaje. Entonces los puntos de presión donde podríamos tener un espolón calcáneo o una alteración de los pies, pero y que sabíamos que en la columna el trayecto podría ser no solo cervical, sino completo, dorsal o lumbar, generando la osteoartritis o cambios importantes degenerativos por compresión radicular, etcétera. Lo que hoy en día sabemos que es una de las consultas diarias por dolor de la espalda. Y en el caso de la mujer, no estaban exentas. La mujer, de acuerdo a las actividades que realizara, tendría también mucho que ver su vista, las manos, y aquí, aunque no es pesado el uso que están empleando, era la posición lo que iba generando los cambios a nivel corporal, básicamente la columna, las rodillas, por posición, pero qué decir de el trabajo y para quienes nos tocó ver cómo nuestra abuelita trabajaba con el metate para moler los chiles o las preparación de salsas en el molcajete y usar el molote. Todo esto permitía que fueran teniendo esos cambios degenerativos por la actividad de la vida diaria, pero pasan a ser parte de ese grupo en donde había enfermedad. Bien, esto en el caso de la gente adulta, porque hace un momento veíamos a los niños, los adultos, y la otra etapa que también ellos manejaban y respetaban mucho era la vejez. Y en ello tenían la presencia muy bien trabajada del dios de los viejos o el dios viejo, Huehueteotl o Huehueteotl. Este dios
también representado en esta bella figura grande que está en el Museo de Antropología, corresponde al Cerro de las Mesas en la costa del Golfo, y vemos a un personaje que tiene en su expresión los rasgos de una persona ya grande, las arrugas, la forma de los ojos, la cara, como la porción del mentón y el tercio medio facial ya nos están mostrando parte de ese envejecimiento. Pues este personaje fue muy relevante en la antigua cultura. Y tenemos una variedad muy amplia, muy diversa de las expresiones para representar a la edad, la vejez. Y aquí podemos recrearnos viendo cada una de estas figuras, en donde también, estando en el Museo de Antropología, podemos descubrir, podemos deleitarnos con estos trabajos que nuestros antepasados nos han legado. Este es parte de nuestro patrimonio cultural tan bello que está ahí, esperando a que lo recordemos, lo visitemos o lo podamos reafirmar. ¿Y qué decir, por ejemplo, en el sureste, con esta bella figura donde están representando dualidades? Aparece un viejo dentro de un caracol, una deidad maya. En la isla de Jaina fue encontrado este bello personaje dentro de un caracol. Está representando al personaje de la tierra y del inframundo, a la muerte. Pero está representando una parte alegre, pictórica, en donde el agua, la vida, nos va a dar el nacimiento. Esta carita de alegría que está representando a este viejo, se dice, es como lo han interpretado los antropólogos sociales, que nos puede sugerir ese volver a nacer, el gusto que daba saber que habría un renacimiento para los personajes. Volviendo al punto de dioses antiguos, pues el dios de las enfermedades y de los desastres es el Chalchiuhtotolin. Este personaje era el encargado de crear las enfermedades y los desastres. Está representado aquí en esta forma muy pictórica, muy colorida, pero también sabemos que los antiguos mexicanos, y está en el Templo Mayor este bello muro, hay varios, el Zompantli, el muro de los muertos, cómo ellos colocaban los cráneos para determinar la presencia de lo que sería un espacio de la vida a la muerte representada por los cráneos. Muchos de ellos eran cráneos de personajes que habían sido capturados en las batallas y usaban sus cráneos. En este Zompantli el trabajo es en piedra volcánica, pero sí están en los hallazgos arqueológicos. Hay apilación de cráneos en forma horizontal, montando unos sobre otros que daban testimonio de esa representación. Dos personajes para hablar del inframundo, de los muertos. Ya habíamos citado al hombre, a Mictlantecutli, el dios de los muertos, pero también había una mujer encargada de los muertos, la diosa de los muertos, Mictecacihuatl. Los dos son los encargados de ese inframundo para estar recibiendo al hombre o a la mujer. Y su representación, la muerte, va a tener una gran variedad de trabajos en orfebrería, ya sea en piedras preciosas, la misma caliza muy fina, muy trabajada, a pesar de ser tan frágil, era motivo de poder trabajar. En el Museo de Amparo hay una gran colección de las piezas mortuorias que representan precisamente ese trance, ese paso a la muerte, que es este collar de cráneos. Es un trabajo bellísimo. El dios de la medicina, para algunos el dios de los pequeños, de los menores, de hecho, es el personaje que representa el ícono del Hospital Infantil, Federico Gómez, Ixtliltón, un sujeto, un dios que va a estar al cargo cuidando la salud de los menores
y pues está muy bien representado en el hospital infantil, muy bien recordado. Un personaje, Zapotlatena, que también considerada como la diosa de los medicamentos, la señora de la cicatrización. Entonces había diferentes, eh, no advocaciones, porque no es un solo personaje, representaciones de dioses, esta cultura politeísta que se generó. Había un dios para una múltiple variedad de funciones y acciones que eran parte de la vida diaria. Volviendo a los murales son algo que nos van a dejar el gusto, no nada más de verlos, sino ver los detalles de vida, de movimiento, de comunicación, de la representación, como es el caso de uno de los murales de Atetelco, el muro de piedra junto al agua, es como se le conoce a este segmento, en donde es una fiesta que Tlaloc está realizando al regalar el agua y la población se regocija con la llegada del agua. Y entonces vemos una serie de personajes que están disfrutando de este baño de agua que les está dando Tlaloc, comparten la experiencia de estar en este momento, pero también vemos los beneficios de la lluvia, la cosecha, y cómo ellos están en gozo, en júbilo por esta representación, por esta acción de Tlaloc. Y la representación que vemos en este mural es digna de apreciar por tanto detalle que tiene. Y esto pues lo vemos ahí, en el Palacio de Atetelco, en Teotihuacán. Un trabajo también digno de ser revisado, de disfrutarlo, es toda la cerámica maya que fue elaborada, se le llama en el estilo códice, como si fuera un códice, un libro pintado, pero se está refiriendo al trabajo en cerámica de los vasos, las vasijas, los platos, que son abundantes, y en todos ellos vamos a encontrar la descripción de personajes. Aquí estamos observando a dos tlacuilos mayas que están trabajando en el papel amate para dejar el testimonio de un libro pintado. Eran personajes que tenían una vida sedentaria. La obesidad está muy bien representada en muchos de los estilos de códice de pintura en los mayas, y no solamente en los tlacuilos, también en sus personajes. Y ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos un personaje, un dignatario, que también, tanto los tlacuilos como ellos, gozaban de una alimentación y de un sedentarismo que permitía esto precisamente, el desarrollo de una obesidad, además de alguna que otra enfermedad. Observamos con detalle, aquí tenemos tres personajes, de hecho son cuatro, pero para darle realce a estos dos, hemos cortado al dignatario que está sentado observando el espejo que le está sosteniendo un enano. Los enanos fueron personajes protegidos en las culturas antiguas, en nuestras culturas, y muchos de ellos quedaban en la corte para atender al dignatario o a la familia de este. Parte de ello es este trabajo tan bien representado en donde vemos a este enano que nos sugiere que tiene un padecimiento genético, o este otro en donde este está bebiendo parte de, de las bebidas que se acostumbraban en este tipo de reunión, y atrás de él uno de los sirvientes ricamente ataviado. Vemos la tendencia a la obesidad, pues no se diga en este pequeño, en este enano, el cual pues podríamos elucubrar un poco y platicar sobre cuestiones de diagnóstico diferencial. Más adelante citaremos un ejemplo. La atención de la enfermedad. Tanto el hombre como la mujer tenían con quién acudir. Y entonces estaban las curanderas,
las que eran las personas dedicadas al tratamiento de enfermedad para la mujer, para el hombre, y también dependiendo de qué enfermedad se tratara. Podríamos decir que había ginecólogas en el antiguo México. Las mujeres eran atendidas por ellas para poder aliviar las dolencias, las molestias del pezón, de la mama, cuando había inflamación en esta. Y este testimonio lo podemos ver en un ejemplo que es en este códice florentino, en donde ricamente vamos a observar algunas de las expresiones de cómo la enfermedad era atendida en el México antiguo. Desde luego, gran relevancia tuvo la atención del embarazo, y esto estaba destinado, dedicado para que esas comadronas que se dedicaban a la atención vigilaban ese embarazo, periódicamente daban baños de vapor, el temazcal, aplicaban hierbas mágicas como el cuahualalac o cualahualac, con palo baboso, como se le conoce, el cual, entre ellos también, cuando llegaba el momento del parto, tenían que usar el cihuapali o cihuapatli, que era un oxitóxico, o la cola de tlacuache, para permitir el trabajo de parto. Esto lo vemos bien descrito en ese códice maravilloso que es el Códice Florentino, que también fue un trabajo importante que realizó Fray Bartolomé de las Casas. Perdón, Fray Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún. Él se dio a la tarea de, en el siglo XVI, recopilar con los tlacuilos y con ese acervo de información que recibió, crear la historia real de las cosas de la Nueva España, conocido como Códice Florentino. Son 13 libros, perdón, 12 libros. Y si nos centramos un poco, a mí me fascina esta imagen de este códice que está representando el nacimiento. ¿Cómo es que la princesa Tres Pedernal nace de su madre, la señora Tres Pedernal, Quexquemetl de Concha? Esto pertenece al Códice Nútal, que es un bello códice descriptivo de genealogía, de personajes importantes. Pero apreciamos cómo en este códice la princesa Tres Pedernal da a luz, aparece el cordón umbilical, aparece la princesa Tres Pedernal. La simbología va a ser muy representativa y siempre la iremos reconociendo dependiendo de cuál es el glifo correspondiente. Entonces usaban círculos para ir numerando a cada uno de los personajes con su glifo correspondiente, que era común que se le daba al día en el que había nacido. Ese día fue el día 3 pedernal. Entonces, la riqueza de este testimonio en este códice es única por la presencia de la información que hoy podemos analizar, disfrutar. Nos llama la atención. Las mamas, las dos glándulas mamarias están crecidas porque tienen leche para poder alimentar a esta recién nacida, la princesa Tres Pedernal o Quexquemetl de Jade. Y las representaciones en cerámica, en piedra de los partos son muy amplias, son grandes. Y aquí tenemos dos ejemplos de ella. Una de Colima, en donde el colorido para hacer el acabado del trabajo es único, así como la figura que se va detallando, la expresión en la cara de la mujer que está pariendo y desde luego la posición diferente con la del lado izquierdo, pero los dos personajes están teniendo una invitación a que nos deleitemos con este trabajo y reconozcamos cómo se dio en su momento toda esta gama de actividad en donde el parto fue relevante. Pero ¿qué pasaba cuando la mujer que estaba pariendo
moría en el parto. Hubo muchos casos de esta situación y la mujer que moría en el parto iba a ser recibida por Cihuateteo, la diosa que está acompañando a la mujer que muere. Esto en la cultura mexica representa una simbología solar. Hace un momento citábamos lo que se colocaba en el baño de temazcal, el baño de vapor, para permitir, con el oxitóxico que empleaban, que hubiera trabajo de parto. Pero cuando esta mujer moría, entonces esta mujer iba al inframundo especial donde la mujer muerta era considerada una guerrera. Y tal es el caso entonces de a ella se les representaba como un cihuateteo, una mujer guerrera, una mujer que muere en el parto. Y aquí la tenemos representada por esta mujer, con las mamas tumefactas, con los dardos en la mano, con plumas, y estamos viendo cómo su lengua, a manera de vírgula, desciende a este cesto. Si contamos los elementos, 3 conejo, y aquí tenemos 2, 4. Este personaje, que son 7 círculos, corresponde al 7 mono. Es parte del lenguaje que se maneja en los códices para dar fechas, para citar en qué momento se está registrando. Pero tenemos ahora ya, si nos enfocamos un poco a la genética clínica, observemos los pies de este personaje cihuateteo con pie equinovaro. Vean que en este códice vaticano la lámina está muy bien trabajada. Aquí tenemos el águila, 3 águila, y vemos otra vez como cihuateteo, una mujer con las mamas en crecimiento por la leche. Ha muerto esta mujer y está representada por esta diosa, la muerte representada por este cráneo, y la enfermedad. También se decía, dentro de la cosmogonía hay un grupo que dice que estas representaciones estaban elaboradas para describir que había mujeres malas, mujeres que vendían su cuerpo o que se entregaban en adulterio al hombre casado, y es como se representaba con alguna deformidad. Son 2 conceptos, yo me inclino más por el primero, en donde hay testimonios muy evidentes de la presencia de cómo las malformaciones fueron bien capturadas por estos tlacuilos. O por qué no, en la piedra vamos a encontrar alteraciones en donde vemos una parálisis facial que ha sido finamente labrada en este yugo de la cultura totonaca, en donde observamos la asimetría facial de nuestro personaje. Vemos la desviación de la lengua, vemos la ausencia de los pliegues del lado derecho, y esto pues corresponde a esa parálisis facial derecha. Si hubiera otros datos, podríamos pensar que tuviera una microsomía hemifacial, pero es una parálisis facial. Bien, particularmente la representación de este personaje en Atetelco, en la pintura mural, está representado a un sujeto con pie equino, un pie equino bilateral, como lo representan en el Códice Mendocino a este vagabundo. Entonces, tanto en el códice como en pintura mural, podemos encontrar testimonios de estas manifestaciones clínicas que nos competen del todo a los que hacemos genética clínica. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo de esta figura tan bien trabajada. Está descrita como el anciano jorobado con deformación de columna, desde la cultura del occidente. Yo dudo que haya sido un anciano, porque sabemos que veamos la actitud forzada que tiene,
las extremidades cortas, la prominencia tan evidente que tiene a nivel dorso-lumbar, el cuello corto, características que si las vamos reuniendo también nos pueden hacer pensar en algún diagnóstico diferencial. Y si lo asociamos o lo relacionamos con esta joya de trabajo en cerámica, barro cubierto, de labrado, muy bien trabajado con este tipo de acabado de cerámica, vamos a encontrar esta vasija antropomorfa que es de Colima, en el Museo Amparo, y vamos a ver la variedad de expresiones que puede tener. Y entonces, caramba, la serie de dismorfias que tiene son para que consideremos que nuestros antiguos mexicanos eran unos expertos en describir algunos aspectos clínicos o muchos aspectos clínicos que podían presentar los personajes con enfermedad. ¿Y por qué no? Nos puede hacer lucubraciones si pensamos que corresponde a una enfermedad lisosomal por las características que puede corresponder, o por qué no hagamos un diagnóstico diferencial. Bien, otro personaje con malformación en mano es en el Códice Borgia, representando a la diosa Tlazolteotl. En ella, una diosa que tenía propiedades rituales es representada con esta deformidad de mano. Tiene también orejeras, nariguera y está en una actitud de observar y de transmitir su comunicación hacia este cesto que está teniendo la presencia de fuego. Bueno, este otro es por todos lados, en sus cuatro extremidades. La dismorfia es elocuente y así está descrito. Pertenece al grupo de personajes que están en los códices donde se aprecian malformaciones. En el Códice Borgia, el Códice Yowali Ecatl, el 10, que corresponde a este grupo del Borgia, Yolotul Nanahuatzin es este personaje representándonos la deidad que está expresando las alteraciones corporales. Pero también, volviendo al barro, tenemos ejemplos como este personaje con asitis, en donde es un silbato, pero vean qué bien trabajado está el personaje que tiene, que nos sugiere una alteración de todo este sistema portal a nivel de hígado, en donde el líquido es tanto que pues lo llevó a la asitis. El trabajo es hermoso, pertenece a la cultura maya. Eso es algo importante que también es digno de comentar. Cuando Fray Bernardino hace el análisis del trabajo para poder realizar ese extenso trabajo de 12 libros que son la historia real de las cosas de la Nueva España, el grupo de tlacuilos que se dedican a trabajar y a mostrarle cómo a los niños se les imponía, se hacía la imposición del alma destino, se lo describen perfectamente en esta pintura, en esta imagen. Para que un niño recibiera su nombre, iba a recibir su alma, su destino. La imposición se lograba mediante la colección que hacían los padres de los rayos solares que estaban en el agua. Ellos hacían colección de agua y esta era vertida sobre el cuerpo del pequeño para así poderle dar el nombre que le iba a corresponder. Cuando esto lo descubre Fray Bernardino y queda como testimonio en uno de los 12 libros de la historia real de las cosas de la Nueva España, él lo asocia inmediato al bautizo en la religión católica. Sin embargo, nunca quisieron darle esa connotación, porque pues esto primero era una forma en donde se le reconocía al pequeño con la aplicación del alma destino por la imposición que se hacía al momento de hacer esta acción de agua, rayos solares y darle el nombre correspondiente. Interesante el aspecto prehispánico de esta colocación del nombre. Bien, ¿qué podemos nosotros citar finalmente?
Son muchos los aspectos que se pueden trabajar, que se pueden citar al respecto, pero yo concluiría diciéndoles por el momento que nuestros libros pintados, y digo nuestros porque es parte de nuestra herencia, aunque una gran parte, si no es que la mayoría, están en el extranjero, estos libros pintados pues, nos están mostrando a la historia misma de lo que fue nuestro antiguo México. Es un acervo muy grande en donde nuestra tradición y herencia se describe perfectamente, independientemente de si es una familia, una genealogía, hechos de batalla, pero tenemos ahí el dato. ¿Y por qué no? También lo vemos en cada una de las culturas, ya fuera por los libros pintados o por la presencia de esas figuras en barro o los murales. Cada uno tiene su punto importante. Tenemos una cultura en donde el estilo propio nos dejará una información de cada uno de los momentos de la cultura que prevaleció. La visión nuestra, que es una visión clínica, tiene que ir más allá de un estilo, permitiéndonos emitir también, si hacemos ese juego de la clínica, pues un diagnóstico diferencial o un diagnóstico elocuente. Yo los invito a que no dejemos de cultivar cada día el gusto de hacer medicina, de hacer genética clínica, asociándolo con el arte de la medicina misma, pero sin dejar de lado la parte histórica. Y la parte prehispánica tiene muchos, muchos secretos que tenemos que ir de la mano para conocerlos, para descubrirlos y desde luego deleitarnos con ellos. Muchas gracias por haber asistido a esta presentación. Tlazocamatic Millac, que es gracias en náhuatl. Y pues nos despedimos con José Guadalupe Posada, con el gran fandango y la francachela de las calaveras. Muchísimas gracias. Tlazocamatic Millac. Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al doctor Mario René por su excelente plática sobre la cultura prehispánica, muy importante porque ahí están nuestras raíces de todos los mexicanos. Entonces es muy importante ver su visión y aunque lo llevamos muy superficial en la escuela, en historia, pues siempre es muy, muy bonito ver gente que realmente se dedica al estudio de nuestra cultura, ver cómo pues todo ese pasado que tenemos existe en algún lugar, está en los, como decía, en los códices prehispánicos, es cuestión de acercarnos, de ver a los museos y recortar todo nuestro magnífico pasado, ¿no? Y está todavía cada vez más en, como dicen, en la lengua, en que hay diferentes, muchos de los dialectos o lenguas, dirían las gentes que aman la cultura, la lengua, pues está en la gran parte en la lengua náhuatl, ¿no? Y de ahí también en otras lenguas. Pues muchísimas gracias por la ilustración, ¿no? También ahí viene parte de historia de la medicina, de las malformaciones, en lo que vemos los genetistas. Estuvo muy interesante, doctor, muchas gracias. Y bueno, procederemos con las preguntas y la primera es de Claudia Marisa Calderón Torres, que dice muchas gracias. ¿En estos trabajos se describe alguna atención que mejore el problema de salud? No lo capté. Dice que si en la atención, dice, ¿se describe alguna atención que mejore el problema de salud en estos trabajos que hay de los códices? O sea, hablan algo sobre programas yo creo que de salud que ellos tenían. Como una especie, yo creo, digo, salvo igual si la doctora Claudia Marisa quiere poner o aclarar algún punto, creo que se refiere un poco o sea, no solo una parte descriptiva de las cosas, sino tal vez algún manejo de atención, es decir, que hubiera alguna estrategia o medida en la identificación de los problemas y que en los códices lo comenten como parte de la atención en la identificación de lo que ellos encontraban o veían. Sí, definitivamente. Sí tenemos evidencias en los códices de qué se enfermaban los antiguos mexicanos. Hay una lista de enfermedades, cómo las trataban, a quiénes eran referidos.
No hay un dato estadístico como tal, pero sí se habla, la estadística vino posterior ya a partir de la colonia, cuando Fray Bernardino, en su Tratado de las Cosas Reales de la Nueva España, menciona los muertos que pudo haber, que fueron incontables por la primera epidemia, la primera pandemia de viruela traída por los españoles. Pero sí, en función de enfermedad, de atención, de salud, había programas que están descritos en los códices y sobre todo los códices que pudieron recuperar parte de esta información, que son los del siglo XVI. Hay algunos códices a los que no se tiene acceso en el extranjero. Lamentablemente, una buena parte de ellos siguen ahí y sí se sospecha que hay material en donde podemos obtener más información al respecto. Pues muchas gracias. Bueno, aquí hay otra de Leonardo Pérez Mejía que dice, realmente muy interesante. Muchas gracias por todo el conocimiento resumido, doctor Mario. ¿Algún libro que nos recomiende respecto a este tema? Hay, hay muchos. Yo les pediría, podemos empezar a leer la obra del maestro Miguel León Portilla, el cual desde la visión de los vencidos hace referencia a esta presencia de cómo la salud, en este caso la enfermedad por el ataque que se vio, que recibió el pueblo mexicano, se fueron diezmando en algún momento. Si hacemos una revisión, yo les diría, podemos echar mano de las publicaciones de Arqueología Mexicana, una revista muy prestigiosa que tiene varios premios internacionales. En ella, los volúmenes, podemos dedicarnos, por ejemplo, hay uno que a mí en particular me gusta mucho, el de la salud y enfermedad en el México antiguo, pero es uno de los tomos, uno de los tantos capítulos que se escriben. Yo podría con gusto darles los títulos de más publicaciones de arqueología mexicana o de los libros. En este momento yo los iba a escribir, pero dije, son tantos que no me va a dar tiempo. Y no es porque, bueno, no los tengo todos. De arqueología sí tengo casi todos los capítulos, la compro desde que empezó. Y entonces, por ejemplo, el que hago mención es el de Arqueología Ay, Mexicana, Salud y Enfermedad. Pero así como les puedo yo citar información al respecto en relación a los códices. Hay una variedad de libros de códices. Hay dos libros muy bellos de Artes de México, de los antiguos códices mexicanos, Artes de México. Son diferentes autores. Entonces, sí podemos echar mano de lo mucho que hay escrito. Hay una escritora, Silvia Stein, también tiene un libro muy pequeño de los libros pintados, los códices mexicanos, que lo podemos revisar. Es un libro que tiene como 150 páginas, pero hace una revisión muy detallada de los principales códices. Sí hay material. muchas gracias, Mario, por, si quieres, inclusive, ya sea que nos puedas igual, además de los números particularmente de la revista Arqueología de México, igual si hay algunos libros o algo así, con mucho gusto los podemos enviar a través del correo de la asociación para que se tengan las referencias por si alguien quiere tener el acceso. De hecho, desconozco si Arqueología de México está en línea también, pero igual también lo Sí, podemos revisar, ¿no? sí, Arqueología Mexicana tiene hace años la presencia en línea, uno puede hacer la compra de los artículos que desee. Tenemos una variedad importante de material, tanto en los capítulos que ellos van escribiendo. Esta revista, que es de edición mensual, tiene la gran ventaja de que podemos comprar la presentación más sencilla, la rústica, que es como el que les mostré, pero hay una variedad extensa de artículos dedicados, por ejemplo, hay a un códice. El códice Dresde tiene su capítulo particularmente, el códice Vindo-Bonensis lo tiene. Hay diferentes personajes que se dedicaron a recopilar parte de la información. Entonces, en línea pueden buscar, pero también los hay en libros. Entonces, yo más tarde les envío, porque los tengo fotografiados,
les envío las imágenes de estos libros o les hago la lista para que con gusto podamos compartir esto y que tengamos más información al respecto. Pues Muchas gracias, Mario. continuamos. Aquí hay otra pregunta que dice, de Ricardo Meléndez, dice, buenas tardes, doctor, muchas gracias por su excelsa charla sobre nuestro pasado mesoamericano, y quería preguntarle si usted también considera que debemos mantener vigente muchas de nuestras bases científicas provenientes de nuestras culturas prehispánicas. Sí, afortunadamente, yo mencionaba en la presentación, hoy en día hasta la parte de la genética molecular se ha metido en las investigaciones. El grupo de la antropóloga Anne Schiffers ha permitido, en base al estudio de la osamenta encontrada en Tres Zapotes, en la región, lo que fue parte de la región olmeca, hoy en día conocemos a qué grupo amerindio perteneció el grupo de los olmecas, porque se hizo mucho énfasis por algunos investigadores. De hecho, desde el primer coleccionista que se conoció de los olmecas, que era el señor Melgar, en el siglo XIX, a él se le avisa del descubrimiento de la primera cabeza olmeca, y cuando la ve dice, eran negros, era de origen negroide. Hoy sabemos que no, el grupo olmeca pertenece al grupo amerindio, está bien identificado en base al ADN mitocondrial, conocen bien perfectamente a qué grupo pertenece. Entonces, la genética molecular hoy en día nos está permitiendo conocer más información al respecto, y el panorama, nos vamos a llevar sorpresas grandes al respecto. Muchas gracias, Ojalá Mario. aclare o pueda yo haber contestado. No, yo creo que queda muy bien justamente este panorama de cómo digamos, la aplicación de las nuevas tecnologías permite la identificación y digamos, la utilidad en la parte arqueológica, ¿no? Sí. Hay una pregunta y un comentario de la doctora Patti Greter. Dice, muchas gracias, Mario René. Ha sido un deleite esta visión panorámica de la salud y la enfermedad en la época prehispánica. ¿Podrías comentarnos si encontraste algunas diferencias entre las grandes culturas respecto a sus representaciones de la enfermedad o su interpretación de la muerte? Muchas gracias. Y después comenta, en la colección de Stavenhagen, que se exhibe en el Museo Universitario de Tlatelolco, se muestran figuras que representan la vida cotidiana del México prehispánico. Vale mucho la pena conocerla. Claro, es una visita obligada definitivamente, no solo a antropología, porque ahí tenemos una visión un poco más amplia de este punto que menciona la querida Patti. Gracias, Patti, por tu participación. Y efectivamente, es uno de los museos allá en Tlatelolco en donde podemos, afortunadamente es una casa nuestra de la UNAM, y entonces podemos echar mano de el rico acervo que se tiene para poder investigar esta parte. Y en relación a a la pregunta que nos hacía, efectivamente, la salud y la enfermedad como parte de ese binomio que se da en el México antiguo, va a tener un enriquecimiento hoy en día con las aportaciones de los investigadores, pero el antiguo pueblo nos legó parte de esa descripción. Yo decía que nos podemos llevar muchas sorpresas haciendo más revisiones, y tanto el antropólogo como el arqueólogo, sobre todo las ramas de la antropología que hoy en día son tan extensas, nos van a dar más indicios en relación a este binomio salud-enfermedad. Sin embargo, sí hay estudios muy serios ya en donde nos narran la presencia de enfermedades. Yo me comprometo a darles estos nombres porque ahí vienen en los libros y en los artículos de arqueología mexicana, de forma más selectiva, más información al respecto. Yo quise dar un panorama nada más, porque es mucho lo que hay. Pues, bueno, ya los demás, pues, felicitaciones, excelente ponencia de Catalina García Bielma, el doctor Ronnie Kersenovich, excelente presentación, Mario, Mayra Celine, felicidades, Mario, por la espléndida presentación. Entonces, bueno, pues
todos los demás, muchas felicitaciones. Y pues realmente agradecemos muchísimo a María René, como dice, nos dio una visión bastante amplia. Y bueno, pues sí, si quien quiere adentrarse más en la cultura mexicana, bueno, pues acercarnos a la que nos recomiende libros y revistas y poder orientarnos y adentrarnos más hacia nuestra cultura, ¿no? Hacia lo que es nuestra cultura hoy mexicana, que es mucho, no recordar todo nuestro pasado en la cultura prehispánica, ¿no? Y seguir estudiando. Muchas gracias, Mario. Claro, yo me comprometo, más tarde hago el listado para poderlo mandar, para que lo tengan ustedes y se pueda distribuir a todos los amigos asociados. Pues muchísimas gracias y bueno, no nos queda más que felicitarte y agradecerte. Absolutamente. Es con todo el cariño, saben que le tengo mucho, mucho cariño a nuestra asociación y qué más que poder compartir este pequeño granito de las inquietudes del México prehispánico y la genética. Claro, no, excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues entonces, bueno, pues ahora pasamos a nuestros asuntos generales, en la cual, bueno, como siempre, es recordarles, Doctora, si quiere, ahorita despedimos a René y ahorita vamos con los asuntos generales. Ok, perfecto. Pues bueno, yo ya le di muchísimas las gracias, que nos encantó, la verdad, a mí personalmente también me encantó, su ponencia excelente, y bueno, y agradecimiento, ¿no? Realmente. Con todo gusto, mucho cariño. Gracias. Me despido de aquí, bueno, quedo atento en el audio. Sí, gracias. Continuamos con nuestros asuntos generales. Recordar, por favor, que ya están abierta la página para la inscripción al Congreso Nacional de Genética Humana del 15 al 18 de noviembre en Veracruz. Veracruz, recuerden que hay precios preferenciales para aquellos que se inscriban primero, también en los que hagan sus reservaciones en los hoteles a través de la página de la MGH. Y la sorpresa del día de hoy es que ya tenemos nuestro programa preliminar sobre el Congreso Nacional de Genética Humana en Veracruz. Combinamos para que todo mundo participe, por favor, a que manden sus trabajos, sus trabajos libres, pósters. Recuerden que es un congreso para todos los socios y pues para aquellos que quieran también participar, pero sobre todo es para todos los socios, para que nos lleven sus trabajos, nos conozcamos y participemos en esta gran comunidad que somos de médicos genetistas. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, como les dije, ya les mencioné, aquí está para que se inscriban, por favor, a tiempo al Congreso. Ya también, ahorita se va a anunciar el doctor Cervantes, tenemos el programa preliminar, todavía nos faltan algunas cosas que terminar. También, por favor, les va a decir que ya está en la página de los trabajos libres y del Congreso, pero bueno, ellos ya se los anunciarán. Yo, más que nada, les quiero conminar, por favor, a que se inscriben todos. Acuérdense que el Congreso es de todos. Lo ideal es que participen todos, unos con unas cosas en su pose, otros con sus trabajos libres, pero el chiste es que convivamos todos nos enteremos de qué estamos trabajando. Y bueno, además de una convivencia y una fraternidad, por lo cual también está toda la parte de eventos sociales, la evento académica y esa oportunidad de vernos todos. Acuérdense que la Asociación Mexicana de Genética Humana es la casa de todos los que nos dedicamos a la genética humana, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y bueno, David, te dejo a ti ahorita. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Navarrete, por la presentación. Y bueno, la idea, como comentaba la doctora, pues es presentarles, pues digamos, cómo está ahorita, digamos, varios puntos. No sé si se alcanza a ver la pantalla de la página de la asociación. Si ustedes ven, este es como, digamos, nuestra parte central. Aquí ustedes están viendo todos nuestros eventos, incluido el 48
Congreso Nacional de Genética, pero si ustedes se van digamos, a eventos en línea y al Congreso General de Genética, ahora ustedes podrán visualizar que ya se tiene habilitado la parte del registro de trabajos. La fecha límite para registrar sus trabajos libres es 3 de septiembre, entonces hay tiempo. Recuerden, bueno, digo, muchos de ustedes, pues era un punto que también vimos muy necesario, porque ustedes, pues al presentar trabajos, pues muchas veces tiene una justificación para poder acudir, entonces pues hay buen tiempo para poderlo llevar a cabo. Aquí, bueno, tenemos pues todas las instrucciones, que prácticamente son las mismas instrucciones del año pasado, y las categorías en las que pueden participar. Tenemos 3 categorías diferentes, ¿no? Así como, bueno, las reglas y, bueno, lo que tendríamos de menciones honoríficas y premiación de los trabajos, que eso, bueno, sería al final, ¿no? Entonces, del Congreso, ya ahorita se los presento, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden inscribirse, ¿no? Acuérdense que primero se tienen que inscribir para poder registrar trabajos, ¿no? Entonces, aquí también en el registro ustedes pueden ver su registro de congresistas, ¿no? Para que ustedes puedan registrar esta parte y que puedan hacer, pues, digamos, uso. Ya ahorita la bióloga les va a comentar, bueno, de las fechas ampliadas que tenemos para esto y el registro de los hoteles. Nos habían llegado algún par de correos sobre el tema de las habitaciones. Recordarles que hay algunos hoteles, no todos los hoteles, pero sí hay algunos que extendieron, digamos que están contemplando fechas antes y después de la fecha en la que ocurre el Congreso para tener un precio preferencial. Aquí, por ejemplo, está el Hotel Galería Plaza, que es el hotel más cercano al hotel y, perdón, al centro de convenciones. Y si ustedes, perdón, sí, gracias, doctora. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí se extiende hasta el 20. Lo quisimos hacer así, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, para que ustedes se puedan quedar. La mayoría de los hospitales y centros de investigación dan el puente del 21 de noviembre por la revolución, entonces ustedes podrán registrar esta parte. Acuérdense de dar la fecha de ingreso, que ustedes pueden, digamos, si ustedes planean llegar el miércoles, que es la inauguración, y se van a ir hasta el lunes 20, pues ustedes pueden, pues, calcular esta parte y con un precio preferencial, que es el precio que nos están dando para cualquier día del Congreso. Entonces, esa parte es muy importante, pero bueno, acuérdense de registrar sus trabajos libres. Y ahora sí les voy a presentar el Congreso. Ahorita respondemos la pregunta de la doctora Liliana. La doctora Liliana, para tener esa parte. Tal vez no se vea así increíble, porque es un Excel. En breve, en esta semana, nuestro soporte nos hará favor de subirlo, pues un poco más a detalle, pero bueno, les platicamos un poquito de cómo está organizado el Congreso al momento. El lunes 13, que es el lunes iniciando, acuérdense que siempre tenemos nuestro precongreso básico, que pues siempre se da como una, digamos, como un aliciente a nuestro curso precongreso básico. No sé, doctora, si quiera comentar un poquito. Este curso es en general, sobre actualidades de genética médica. Está a cargo todo de la doctora Carmen Amor, que como ustedes saben es nuestra vocal del sur, y se va a llegar al Congreso en Veracruz, y ella va a estar invitados, bueno, pues todos los estudiantes de medicina que quieran ir, que puedan ir al Congreso. No tiene costo para todos los estudiantes de medicina, y gran parte de los maestros son todos los genetistas que hay. Yo creo que es el estado que más genetistas tiene, el estado de Veracruz. Van a participar todos, y bueno, la doctora está muy entusiasmada. La Universidad de Veracruz nos va a apoyar, la Facultad de Medicina, con transmitirlo, con los diplomas, con el reconocimiento. Pues entonces estamos muy entusiasmados. Este es el primer día, el lunes, el curso precongreso,
que es orientado sobre actualización en genética, dirigido a estudiantes de medicina o médicos generales o quien quiera tener como una introducción a la genética, ¿no? Perfecto. Ese sería el lunes y luego, bueno, tú continúas con los otros. Gracias. No, al contrario. Los siguientes 2 días, como es tradición, martes y miércoles en la mañana, tenemos los cursos precongresos especializados, que recordar que tenemos también un precio preferencial. Si acuden el martes, te da el segundo a mitad de precio. En miércoles tenemos pues 6 cursos precongresos ya preautorizados, con pues digamos coordinaciones y programas armados, inclusive algunos con invitados internacionales. Entonces, el primer día del curso precongreso de martes tenemos el de oncogenética, a cargo de la doctora Rosa María Álvarez, el de genética y psiquiatría a cargo del doctor Samuel Gómez Carmona, el de trastornos genéticos del adulto a cargo de la doctora Jazmín Arteaga, bueno, estos son los de martes, y el miércoles tenemos las actualidades en diagnóstico prenatal por la doctora Mayén. Tenemos las alteraciones citogenómicas de neoplasias hematológicas por el doctor Roberto Guevara y bioética y genética por la doctora Gabriela Ortiz. La idea también, y esto digamos es un aliciente, es que todos estos cursos precongresos pues tengan el aval del consejo, se va a buscar, todos los doctores coordinadores la verdad es que han estado muy apoyando que se necesita para tener el aval, etcétera. Entonces, pues ya tendremos un poquito más a detalle armado el programa para que ustedes puedan tomar en cuenta. Entonces, recordar que esto es martes y miércoles, ¿no? También la vez pasada tuvimos muy buena recepción para cursos precongresos, inclusive desde el martes. Entonces, pues esperemos que en esta ocasión sea igual. Y bueno, tenemos nuestra conferencia preinaugural a cargo del doctor Osvaldo Muchinic, que es, pues digo, conocido, un gran maestro de todos nosotros, ¿no? Entonces, él va a dar nuestra conferencia preinaugural y después habrá nuestra inauguración y bueno, esperamos contar con varios invitados locales de la parte de salud local, que bueno, la doctora Carmen Amor en conjunto con la doctora Navarrete, pues han tenido la fortuna de contactarlos, entonces vamos a tener esta inauguración. Después tendremos nuestra conferencia magistral, digamos ya inaugural, a cargo del doctor Robert Desnick, ¿no? Que nos tenemos el honor de que nos venga a inaugurar. Y posteriormente, bueno, tendremos la inauguración del área comercial y después de la inauguración del área comercial, tendremos un cóctel de bienvenida, ¿no? Y con una exposición fotográfica que esperemos les guste a todos, ¿no? La doctora Navarrete también ha estado muy entusiasmada con esta exposición. ¿Puedo hacer un mini anuncio con esto? Por favor, todos los socios que tengan, sobre todo los socios, como dicen, no hay más antiguos que yo, pero bueno, los que tengan fotografías, por favor, contáctense conmigo para llevar las fotografías, las que tengan de la historia de la asociación, de ustedes, de su grupo, porque quiero no solo la historia de la asociación, sino también pues toda la gente que hacemos genética en el país, que ya sé que somos muchos, pero si contribuyen cada uno con una foto de su grupo, pues quedará algo muy bonito. Por favor, lo iba a anunciar ahorita, pero qué bueno que me acordé el doctor David, si lo olvidaba. Entonces, por favor, manden sus fotos, mándenlas al correo de la MGH, por favor, o a mi teléfono, o al teléfono del doctor David o de la doctora Mari, y bueno, porque vamos a ir ajustando todas las fotos para hacer algo muy bonito. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, doctora. Y después de la inauguración de la exposición fotográfica y del cóctel de bienvenida, también el gobierno municipal de Boca del Río, pues no, igual gracias al apoyo de la doctora Amor y el de la doctora Navarrete, pues vamos a tener una verbena. Si no saben qué es una verbena, pues los invitamos para que sepan qué es una verbena. Entonces, en el centro del Zócalo de Boca del Río. Entonces, para que se animen, ¿no? Y bueno, no acaben muy, muy pesados con los toritos que les van a servir, porque el día jueves, a la mañana siguiente, la que sigue, por favor,
tenemos algunos desayunos con los expertos, ya tenemos algunos. Estos desayunos son por invitación, entonces si al momento tenemos alguno confirmado, pero bueno, eventualmente seguramente habrá más. Si tienen alguna solicitud particular sobre algún tema, alguna temática o algo así, pues acercarse con el laboratorio que auspicia con nosotros para, bueno, ponerlos en contacto con ellos. Después tendremos nuestra sesión de trabajos orales en una primera etapa y tendremos los simposios, la primera parte, que al momento, y bueno, eso sí quiero ser como muy enfático, entre el jueves y viernes, al momento tenemos 10 simposios patrocinados por la Asociación Mexicana de Genética Humana, y esto pues evidentemente pues es algo que hace partícipe a toda la comunidad de la asociación, lo cual pues nos llena de mucho orgullo el que pues cuotas con sus aportaciones y con todo lo que afortunadamente logramos recapitular de algunos otros laboratorios, pues podemos ofertar tal vez temáticas que y para todos, ¿no? Entonces, en esta primer parte, pues tenemos 5 simposios, pues digamos, ya comentados de la Asociación Mexicana de Genética, y después tendremos nuestra conferencia magistral 2, que vendrá el doctor Daniel Pineda de San Francisco, la parte de invite a platicar, ¿no? Después tendremos nuestra visita a la exposición comercial y la presentación de carteles, y bueno, si también tendremos algunas comidas con el experto, misma dinámica que con los desayunos. Si hay alguna situación en particular, pues podemos tener acceso. Hay algunas, después seguirá la conferencia magistral 3, acá con, digamos, de Laboratorio Takeda. Después tenemos algunos simposios patrocinados por la industria, que al momento tenemos algunos de Ultragenyx y algunos de Takeda también. Nuestra conferencia magistral 4, que estará a cargo del laboratorio Chiesi. Igual estos dos de las temáticas son por confirmar, igual actualicen su programa para que puedan ver en tiempo real nuestras actualizaciones. Después tendremos una visita cultural en donde tendremos un city tour al centro, al Zócalo del puerto de Veracruz, ahora del otro lado, y tendremos pues también el tradicional danzón para que se pongan a practicar todos sus danzón, ¿no? Y que puedan acudir a esta visita cultural, y también tendremos la presencia de las autoridades del gobierno municipal de la ciudad de Veracruz, puerto de Veracruz, ¿no? Igual, agradecer a la doctora Navarrete y a la doctora Amor, y bueno, la doctora Navarrete quiere comentar algo. Sí, no, bueno, nada más qué bueno que dijiste, agradecer a la doctora Amor, porque ella ha estado muy entusiasta. De hecho, en la verbena va a estar el presidente municipal del gobierno de Boca del Río, que ella es el que se ofreció, entonces la verbena la va a dar el municipio para todos los genetistas, entonces le van a dar la bienvenida con esto. Y la otra es la del día siguiente, es a cargo del gobierno local, del gobierno de Veracruz, que también va a estar la presidenta municipal con nosotros en el danzón, y después habrá una jarana y nos va a festejar a todos los genetistas. Entonces quiero aclarar, gracias, y esto gracias a la doctora, y también tengo que agradecer públicamente a su hermano, que se ha movido mucho, trabaja en el gobierno de Veracruz, y él es el que nos ha conseguido muchas de estas cosas. Muchas gracias. Así, continúa. Continuamos hacia el siguiente día. También empezamos el viernes, como ya es tradición desde hace algunos congresos y cada vez con mayor participación. Pues tenemos la parte de tenemos la parte de las actividades deportivas, donde tenemos nuestra carrera. La carrera pues la tenemos pues en una zona que es realmente una parte del malecón hacia el Fiesta Americana, entonces va a estar muy, muy padre, es el Boulevard Ávila Camacho. Después, y bueno, a la par, el yoga con la doctora Navarrete, ¿no? Que ya saben que es maestra de yoga certificada, ¿no? Para los que no sepan, pues está esa experiencia para que la vivan. Y bueno, con la doctora Amor, que también es instructora de paddle, pues en este caso, y aprovechando la coyuntura del congreso, pues tendremos también una clase de paddle, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan
tener todo este panorama. Esto será el día viernes temprano, después tendremos nuestros trabajos libres orales y después la continuación de los otros 5 simposios patrocinados por la Asociación Mexicana de Genética y tendremos la conferencia magistral 5 dada al laboratorio de Novartis, que igual tendremos en espera la confirmación de nuestra temática, nuestra visita a la exposición comercial y la conferencia magistral 6 posteriormente, que está por el laboratorio Biomarín, al respecto de pues la condroplasia. Tenemos nuestro ponente y tenemos pues es un ponente internacional de Argentina, ¿no? Y el viernes, recordar que, bueno, es la sesión de la sesión del Mexicano de Genética Humana. Recordar que el Consejo Mexicano tiene elecciones, entonces, para que también lo contemplen, estén en regla para poder participar en esta sesión y todos aquellos que son nuevos aconsejados, pues puedan estar, ¿no? Y finalmente tendremos nuestra cena baile, tal que, bueno, esta se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana. Ya estamos viendo esta parte y que, bueno, todos ustedes pues están cordialmente invitados. Ya también se les pondrá el costo de la cena para que ustedes igual puedan poder comprar. La verdad es que el año pasado en Acapulco, cuente, doctora Navarrete, cómo nos fue. Sí, no, nos fue muy bien y esta vez también quiero agradecer a la doctora Carmen, ¿no? Que esta vez vamos a tener una orquesta en vivo. Todo el tiempo que ella consiguió es la Orquesta Moscovita, que bueno, pues es ahorita como muy conocida en Veracruz por la música tropical, todos las cumbias y todo lo que vea, pero esta vez tendremos una orquesta en vivo. Entonces, pues estamos muy entusiasmados y los invitamos cordialmente a que estén todos en la cena baile. Ok, y para el siguiente día y último día, la que sigue, por favor. El día sábado tendremos tenemos 3 conferencias magistrales. La primera dada por el doctor Llerena, es para los que no lo conocen, pues es un experto internacional en farmacogenómica, entonces él nos dará la conferencia magistral de inicio del sábado. Posteriormente tendremos un simposio político, como ya es costumbre. El año pasado tuvimos también muy buena aceptación la parte, digamos, político ONG, entonces también este año posteriormente tendremos nuestra siguiente conferencia magistral, que estará a cargo del Laboratorio Biogen. Después la entrega de reconocimientos y los premios a los mejores trabajos, incluyendo, digamos, si existe, y ya en la siguiente sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética, el doctor Gaviño nos hablará sobre la convocatoria de los premios Héctor Márquez Monter. Y después tendremos nuestra conferencia magistral de cierre a cargo del doctor Thomas Lear, que viene de Alemania, para pues también darnos una visión de el NIPT, ¿no? Y es muy importante que tendremos nuestra clausura, la sesión de negocios de la Asociación Mexicana de Genética, donde que ahí, tenemos varios puntos importantes, doctora. Sí, ahí, los invitamos a estar todos porque acuérdense que es la votación para el vicepresidente, que después, 2 años después, será el nuevo vicepresidente. Entonces, nos convidamos a estar todos al día en sus pagos para que puedan votar. Y importante que ustedes estén vigentes para poder realizar la votación y puedan estar presentes en las elecciones. Recordar que, esta también es una asamblea de elección y en en algunas ocasiones ha sido en viernes, en esta ocasión es en sábado. Entonces, para que lo contemplen, recordar que pues para estar en ese sentido, pues puede hacerse de esta manera y ustedes puedan participar. Ya después igual definimos con mucho gusto en la siguiente sesión las condiciones de esa votación para, digamos, tenerlo como súper claro, y que todos aquellos puedan participar en este aspecto, ¿no? Pero bueno, tomen en cuenta que la sesión de negocios de la Asociación Mexicana de Genética es el sábado, previo a la clausura del evento, ¿no? Entonces, ese
general no es. Evidentemente esto va a ir cambiando semana a semana. Entre más, digamos, seguramente tendremos más actualizaciones. La verdad es que el soporte es increíble y nos actualiza constantemente esto, pero para que todos ustedes tengan un panorama de cómo será llevado a cabo este congreso y que ustedes puedan ir programando, sobre todo pues que ya están abiertos los hoteles, la inscripción del congreso, todo claro. No sé si guste comentar algo más, Mari, doctora. Bueno, yo nada más, ¿no? Ahorita a ver, Marica, yo nada más quiero agradecer, conminarlos a inscribirse, conminarlos a participar a todos, por favor, en el Congreso, con su presencia, con su colaboración, con sus trabajos. También, por favor, manden fotos y entonces están todos invitados al Congreso, por favor. Ojalá, me encantará que podamos estar todos juntos. Mari, yo no sé si tú quieres agregar algo más. Buenas tardes a todos. Quisimos dar una extensión del precio que estaba anteriormente desde el año pasado para darles oportunidad de un precio preferencial y que se animaran a inscribirse. El precio queda hasta el 3 de septiembre, que es de 4,850 a socio numerario, 1,800 a socio adscrito y 1,650 a estudiante. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser socios vigentes para tener el beneficio y al 3 de septiembre, el 4 de septiembre que ya inicia el nuevo precio, que serían de 5,335 a numerario, 2,068 adscrito, a estudiante 1,650, queda hasta el 31 de octubre y tenemos otro precio que empezaría ya a partir del 1 de noviembre, que aumenta 500 pesos más o menos, que serían de 5,868.50 para numerario, para adscrito 2,274.80 y para estudiante continúa el mismo precio. Obviamente con la idea de que se inscriban todos hasta el 3 de septiembre para obtener el precio preferencial, siendo socios vigentes. Y recordar esa parte de ser socio vigente para tener los beneficios. Entonces, todos aquellos que todavía no han pagado su cuota para que la puedan pagar y puedan acceder a los beneficios para que todos ustedes puedan tener estas ventajas y tener los precios preferenciales, que si ustedes se fijan, justo coincide la fecha del primer corte hasta el 3 de septiembre con la fecha límite de los trabajos libres. Por lo que en esta ocasión ya ven que siempre hay que un sábado más y que un día más y que una semana más se va a presentar. No podemos dar prórroga porque justo coinciden en estos dos para que le tomen un poquito de tiempo a presentar sus trabajos. Hay muy buen tiempo, prácticamente son 2 meses, ¿no? Entonces, para que igual puedan empezar a someter sus trabajos. Ok, pues ya, nada más, pues les agradecemos una vez más el que hayan estado con nosotros, agradecemos al doctor Mario René su excelente exposición, a todos y bueno, los invitamos nos vemos en la próxima sesión de la asociación. Muchas gracias, como siempre, al consejo directivo, a David, a Mari, que siempre están súper pendientes con todo, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a todos.